Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estos lindos lirios, calas, alcatraz, como ustedes le llamen. Vienen así en su macetita. Antes de comenzar con nuestro tutorial, les quería informar una información importante. Que estoy pensando en hacer una dinámica, así que lo que quiero hacer es que el día 25 de abril, hoy día estamos 14. ¿Ya? 14 de abril del 2024. Entonces, el día 25 de abril, lo que yo quiero hacer es que en este tutorial, en los comentarios, ustedes me dejen el amigurumi que les gustaría hacer. Y el comentario que tenga más likes va a ser el que vamos a escoger para nuestro tutorial, que lo vamos a publicar el día 25 de abril del 2024, que es el Día Internacional del Amigurumi. ¿Ya? Pero para que quede claro, vamos a aceptar comentarios hasta el día 20, ¿ya? 20 de abril del 2024, ¿ya? Así que desde hoy, que les voy a publicar este video, que es 14 de abril, hasta el 20, me van a dejar en los comentarios el personaje que les gustaría hacer. Y ojo, el personaje tiene que ser, puede ser de algún animal o de algún personaje que sea conocido, ¿ya? Y antes de comentar, fíjense en el canal si es que no está el personaje que me están poniendo. Por ejemplo, solo un ejemplo, ¿ya? No sé, quieren un Spider-Man y en el canal ya tenemos un Spider-Man, ¿ya? Así que antes de eso se fijan, ponen por ejemplo Spider-Man amigurumi tejidos yo con mi nombre, y ahí se van a dar cuenta si es que está o no está en el canal. Bueno, entonces me dejan aquí en los comentarios el personaje que les gustaría que publicáramos ese día, y el comentario que tenga más likes va a ser el que vamos a publicar el día del amigurumi, ¿ya? Así que ustedes van a escoger el tutorial que vamos a publicar ese día. Así que, bueno, voy a esperar sus comentarios, y si por ejemplo hay algún empate, vamos a hacer un sorteo para ver quién gana. Así que esa sería la información importante. Ahora sí, siguiendo con nuestro tutorial, vamos a medir acá estas macetitas. Nos miden 12 centímetros aproximadamente. La he tejido con hilo 100% algodón, es de 4 hebras y de 2 milímetros de grosor, ¿ya? En color rosado, verde, este es un color crudo o hueso, color marrón claro o café claro, para la parte de acá también. El palito que le he colocado en esta parte son estos palitos de brochetas, espérense, les voy a enseñar. Estos de aquí, miren, son estos palitos de brochetas. Y se van a fijar que mida de acá hasta acá, a mí me medía unos 9 centímetros aproximadamente, ¿ya? Para que se hagan una idea, y lo corté a esa medida. Después este es un lacito que le coloqué adentro de la maceta. Yo le he colocado cartón en la parte de la base. Ya miren este cartón de acá, el cartón normal. Lo que van a hacer con el cartón es que van a hacer un círculo de la medida de la base, y de ahí lo vamos a colocar al fondo. Y después salí a caminar y recogí estas piedritas. Acá tengo algunas piedritas, le he colocado 5 en total a la base. Lo que va a hacer el cartón y las piedritas es que le va a dar peso para que estas macetitas se pongan de pie solas, ¿ya? Igual en el tutorial les enseño cómo hacerlo. Entonces eso sería. Y silicona, he utilizado silicona líquida o puede ser silicona caliente también para pegar las partes. El crochet siempre utilizo, ya saben, el 2.5 milímetros. De ahí tijeras, aguja lanera para coser. Y esos serían todos nuestros materiales. No se olviden de dejar en los comentarios. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse, a activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Ahora sí, comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar. Yo voy a comenzar por la parte de abajo, que viene a ser la parte de acá de la maceta.
la voy a hacer de este color, que es un marrón claro, y después voy a cambiar al color hueso. ¿Por qué? Porque esta parte de la base no quiero que se me ensucie tan rápido, así que por eso lo voy a hacer así, pero si ustedes quieren lo pueden hacer de un solo color todo. Ya, entonces voy a empezar haciendo un anillo mágico y adentro del anillo mágico voy a tejer 6 puntos bajos. Entonces voy contando ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta voy a tejer 6 aumentos. Los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces voy a empezar acá tejiendo 1, otro punto más en el mismo punto serían 2, en el siguiente 3, otro más en el mismo punto 4, en el siguiente 5, otro más en el mismo punto 6, en el siguiente 7, otro más en el mismo punto 8, en el siguiente 9, otro más en el mismo punto 10 y en este último el 11 y otro más en el mismo punto 12. En esta segunda vuelta me van a quedar 12 puntos bajos. Ahora me toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo vamos a marcar y seguimos con el aumento, o sea 2 puntos bajos en este punto, y voy a seguir tejiendo la serie de un punto bajo y después un aumento. Esta serie la voy a repetir en total 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta me van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Aquí ya tejí mi primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Acá ya terminé la vuelta 5. Les quería mostrar que para la parte de arriba de la maceta, que es esta parte de acá, vamos a tejer lo mismo. Ya lo mismo que hemos hecho acá hasta esta vuelta 5, lo vamos a tejer para la parte de arriba. Solamente que acá terminamos, hacemos el punto deslizado, cadena y cortamos hebra. ¿Ya? Y esta sería la parte de arriba. Esto lo vamos a reservar. También lo he hecho en este color café claro o marrón claro. Y para la parte de abajo sí vamos a seguir tejiendo. En mi caso lo estoy haciendo con este color y ahora voy a hacer el cambio de color a este color que es como un color crudo o hueso. Y para hacer el cambio de color, el último punto lo tejo en el color que quiero cambiar. O sea, acá está mi último punto, que aquí terminamos con el aumento, ¿verdad? Entonces, en vez de cerrarlo con este mismo color, lo voy a cerrar con este color de acá, así. Y ahora con estos dos colores voy a hacer 2 nudos aquí, así, acá un nudo y otro nudo más, y voy a cortar este color marrón porque ahora solamente voy a tejer con este color de acá. Entonces ahora nos tocaría tejer la vuelta 6
y voy a tejer un punto bajo en cada punto, pero lo vamos a tejer por la hebra de atrás, o sea, por esta hebra de acá, por la de atrás vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto. Entonces ahí tejí mi primer punto, lo marco y voy a seguir tejiendo así un punto bajo en cada punto, o sea, voy a tejer los 30 puntos bajos que tengo en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y desde esta vuelta 7 hasta la vuelta 12 vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero ahora sí vamos a agarrar las dos hebras juntas, o sea, vamos a tejer el punto normal. Vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto, o sea, 30 puntos bajos en cada vuelta hasta llegar a la vuelta 12 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 12. Ahora, antes de unirlo con la tapa, para que esto quede firme, la parte de acá de la maceta, lo primero que hago es colocarle cartón. Le pueden colocar igual si desean acetato, plástico, lo que ustedes deseen. Yo le voy a colocar cartón y es del tamaño del círculo de acá abajo. Entonces le coloco primero el cartón y ahora lo que le voy a colocar son estas piedritas que salí a caminar y las recogí, son piedritas pequeñas. Le voy a colocar unas, a ver cuántas alcanzan, 4, unas 5 piedritas. ¿Ya? Y ahora lo voy a unir con esto. Igual, antes de terminar de unirlo, le voy a colocar un poco de relleno y lo termino de cerrar. Ahora, para unirlo, lo que voy a hacer, voy a quitar ya el marcador y lo voy a colocar así. Lo voy a unir con puntos bajos. Y lo único que voy a hacer, acá en el siguiente punto agarro un punto de este lado, de ahí agarro un punto del lado de la tapa y voy a tejer un punto bajo. Sigo en el siguiente agarrando un punto de este lado, un punto de la tapa y tejo un punto bajo. Agarro un punto de este lado, un punto de la tapa y tejo un punto bajo. Esto es lo que voy a hacer por todo. Voy a dejar un espacio antes de terminar para rellenar y volvemos. Miren acá, ya me quedó un espacio antes de terminar de cerrar y por ese espacio voy a colocar relleno, el que sea suficiente para que esta maceta me quede bien formada aquí en la parte de arriba, y después voy a seguir cerrando acá con puntos bajos hasta terminar. Acá ya estoy terminando de cerrar, solamente me falta este último punto y así me quedaría listo y cerrado. Ven, ya le coloqué el relleno, la base, las piedritas y el relleno, y esto va a hacer que mi maceta quede estable, se ponga de pie sola. Ahora vamos a seguir y cuando ya terminamos de cerrar vamos a subir con 2 cadenas, 1, 2, y en ese mismo punto voy a empezar a hacer puntos medios altos. Entonces así voy haciendo en cada punto que se me presenta, voy a tejer un punto medio alto, que es con una lazada, ingreso en el punto, jalo y paso por esos 3 juntos. Ven, lazada, ingresas por el punto, jalas y pasas por esos 3 juntos. Entonces eso es lo que voy a tejer por toda esta vuelta hasta llegar de nuevo acá y volvemos. Aquí ya di toda la vuelta. Ahora voy a juntarlo acá con un punto deslizado. Voy a hacer una cadena y voy a cortar dejando un poco de hebra solamente, que voy a esconder adentro del tejido. Ahora, para esconder la hebra, lo único que hago con la aguja lanera, ingreso por acá y voy a salir por la parte de abajo. Esto lo voy a acomodar y acá ya corto la hebra que me sobra y así me quedaría lista mi maceta. ¿Ven?
Ahora esto lo vamos a reservar y vamos a hacer la parte de arriba, y esta vez la voy a hacer en color blanco. La parte de acá arriba, miren, esta parte de acá del lirio, cala o alcatraz, como ustedes le digan, esta parte la voy a hacer ahora en blanco. Entonces voy a iniciar igual con el color blanco. Voy a hacer un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ya vamos contando ahí 1, 2, acá voy 5 y 6. Jalamos para cerrar. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Ya saben que los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto, y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejo ahí mi primer punto, lo marcamos y seguimos acá contando y hacemos el aumento, y esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de 1, 2, 3, la vuelta 4, perdón, la vuelta 4, y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo vamos a marcar y seguimos contando acá 2 y después hacemos el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a empezar tejiendo 12 puntos bajos. Vamos contando ahí 1, lo vamos a marcar y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a tejer 2 puntos altos. Acá en el siguiente punto hacemos un punto alto agarrando una lazada, ingresamos, jalamos, pasamos por 2 y de ahí por 2. Así hacemos el punto alto. En el siguiente punto hacemos otro punto alto, agarramos una lazada, ingresamos, jalamos, pasamos por 2 y por 2. Ahí hemos tejido otro punto alto más. Ahora vamos a hacer un punto picot. Vamos a subir con 2 cadenas y aquí adentro, miren, en esta parte vamos a ingresar y vamos a hacer un punto deslizado para formar este piquito de acá de arriba. Ahora vamos a volver a hacer un punto alto en el siguiente punto, ingresamos y tejemos un punto alto. En el que sigue también volvemos a hacer un punto alto, y ahora vamos a tejer los puntos que nos quedan acá. Vamos a tejer en puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces hemos terminado ahí con los 14 puntos bajos. ¿Ven? Lo que hemos tejido acá es lo siguiente.
Hemos tejido 12 puntos bajos, 2 puntos altos, un punto picot, después 2 puntos altos y hemos terminado con 14 puntos bajos. Ahora vamos a sacar el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y vamos a dejar una hebra un poco larga para después poder coser esta parte de arriba. ¿Ven? Esto después va a ir así. Falta forrar el palito que va en la parte de acá en medio y esto tiene que ir así. Esta parte de la punta va a ir arriba. Ahora lo que vamos a hacer, este de acá es el hilo con el que hemos comenzado a hacer el anillo mágico. Este de acá lo vamos a esconder por la parte de atrás. Con la aguja lanera vamos a esconder por adentro de los puntos para que ese hilo no se vea. Lo único que yo hago es por la parte de atrás, miren, voy pasándolo por los puntos que veo aquí, así adentro de los puntos voy jalando y lo voy a seguir escondiendo así, pasándolo entre los puntos varias veces. ¿Ven? Así. Acá lo voy a volver a pasar entre los puntos de la parte de atrás. ¿Ya? Entonces acá lo vuelvo a pasar y voy a cortar esta hebra. Y ahora sí, esta parte la vamos a reservar. Ahora con el color verde vamos a hacer las hojas. Y para hacer las hojas tejemos 10 cadenas. Vamos a hacer un nudo deslizado. Agarro aquí, volteo mi crochet así, agarro y hago una cadena y jalo. Ahí se formó un nudito y ahora voy a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a comenzar a retroceder desde la segunda cadena y voy a tejer un punto bajo, en la siguiente otro punto bajo y ahora voy a tejer 5 puntos medios altos. También es con lazada, ingreso, jalo y paso por los 3 juntos. Así es el punto medio alto. Ahí voy 1, acá de nuevo hago otro punto medio alto, van 2, acá de nuevo otro más, 3, en el que sigue otro más, 4 y en el siguiente, el último, serían 5 puntos medios altos. Acá me quedan 2 puntos, 2 cadenas y voy a tejer en esos 2 últimos 2 puntos bajos. Hay un punto bajo y en este último otro punto bajo más. Y así he formado la hoja. Ahora solamente hago una cadena. Voy a dejar un poco de hebra para después esconderla. Así ven. Miren, y de estas hojas vamos a hacer 2 iguales. Acá ya hice la otra y ahora sí las vamos a reservar. Ahora vamos a seguir y con el palito. Este palito es de las brochetas, como un palito de brocheta de madera. Lo he cortado y me mide 9 centímetros. Ya para que se hagan una idea, igual depende del tamaño que les quede, porque depende del hilo con el que van a tejer. Lo miden que quede más o menos a esta altura. ¿Ven? Y aquí teje como 1 o 2 filas. Desde acá lo ingresan para que se fijen hasta dónde ingresa el palito y que de largo le quede más o menos hasta acá, que acá quede como un dedo. Ya, el largo ya es al gusto de cada uno, pero este me mide 9 centímetros para que tengan una referencia. Ahora lo voy a forrar de color amarillo la parte del medio, así que le voy a echar silicona. Miren, yo le estoy echando silicona líquida, pero si ustedes quieren le pueden echar silicona caliente, la que ustedes prefieran. Ya, entonces le voy a echar un poco y para forrarlo lo primero que voy a hacer es pasar aquí por encima para que cubra un poco esa parte de arriba y lo voy a pegar así. ¿Ven? Y ahora voy a envolver desde acá arriba
Así, de esta manera le voy dando vueltas. Así. Y como agarrando ese hilito que pegué ahí para que también quede más asegurado. Así. Miren, la voy a envolver hasta tener más o menos 2 deditos de ancho. Así que voy a envolver un poquito más. Porque lo demás, aquí lo he ingresado acá para ver hasta dónde entraba. Entonces yo sé que entra hasta aquí. ¿Ven? Lo ingresan y se fija más o menos hasta dónde entra. También quedan como 2 dedos en esta parte que va a ingresar. Y así que ya sé que lo tengo que forrar con verde, con el hilo verde hasta aquí más o menos, hasta antes de la parte donde va a entrar. Bueno, entonces esto, para que quede más grueso, vuelvo a regresar, lo forro hasta ahí y vuelvo a regresar acá de nuevo para la parte de arriba, así, y de ahí de nuevo voy a bajar y ya lo voy a pegar. Ven, así. Ahora de nuevo bajo acá, así, y ahora sí, hasta ahí lo voy a pegar. Ahí, como ahí queda un poquito de silicona. Y ahora sí voy a cortar esta parte y le voy a echar un poquito de silicona y ahora lo voy a forrar con verde hasta acá. Ya le eché un poco más de silicona y ahora lo único que voy a hacer acá es empezar a forrar con el hilo de color verde. Así, de esta manera, solamente voy a ir pasando así. Así nada más, hasta llegar 2 dedos antes. Ya sé que tengo que dejar un espacio donde entra la maceta. Ya terminé de forrar ahí con el verde. Ahora lo que vamos a hacer acá es pegar esta parte amarilla aquí. La voy a pegar hasta la mitad de la parte amarilla, porque después esto lo quiero coser. Miren, quiero que quede así, así que esta parte de acá la voy a coser con el hilo que dejamos. ¿Ven? Para que esto me quede ahí más o menos a esa distancia ahí, como un dedo más abajo de acá. Ya, entonces le voy a echar un poco de silicona para pegar ahí primero. Ya, acá ya le eché silicona, lo voy a pegar así. Voy a dejar ahí un rato para que se seque bien y de ahí ya voy a coser esta parte. Ya, para coser esta parte, lo que voy a hacer es agarrar un punto de acá y un punto de este lado y voy a jalar ahí. Ahora vuelvo a agarrar un punto de este lado y un punto de este lado. Espérense, acá se atracó, ya está. Y también voy a jalar. Voy a colocar acá la aguja. Ya. Ahí más o menos lo van acomodando. Se fijan cómo les gusta que les quede. Le voy a dar otra puntadita más. Entonces ya ahí está bien. Ahora lo único que voy a hacer es hacer acá un nudo y voy a ir perdiendo la hebra por dentro del tejido. Así que lo voy a hacer solamente un nudo ahí. Y puedo esconderla, miren, por acá atrás. Como no se va a notar porque por atrás está pegada la parte amarilla, la puedo salir por atrás. Y ahora sí, esto lo voy a acomodar. Y esto ya lo corto. ¿Ven? Y de esta manera ya nos quedaría esta parte. Ahora para la parte de la maceta voy a echarle silicona y lo voy a pegar. ¿Ya? Lo voy a pegar ahí. Y de ahí le vamos a colocar las hojas. Miren, ya le eché silicona. Tiene que ingresar el palito ahí en medio, donde está el anillo mágico ahí. Y fíjense
que quede, miren, aquí donde hemos cerrado, que sea la parte de atrás, ¿ya? Para que eso quede atrás y ya así quedaría mejor, se va a ver mejor. Entonces voy a esperar que se seque bien para pegar las hojas. Miren, yo ya le puse una hojita, igual me falta pegarla. Lo único que hice con estas dos hebras que nos quedan, con la que hemos comenzado a hacer la hoja y con la que terminamos, ingreso esas dos hebras en la aguja y al costado de acá del tallo voy a ingresar y voy a salir por un costado, así, para ingresar esas dos hebras, y de ahí con esas dos hebras puedo hacer dos nudos y perderlas por adentro del tejido, ¿ya? Así que aquí, espérense, vamos a jalarla, las hebras. Si se sale el relleno no importa, igual de ahí se lo sacan. Y ven, acá me quedaron estas dos hebras con las que voy a hacer dos nudos, y de ahí voy a perder esas hebras por dentro para que esto, igual la parte de la hoja, nos quede más asegurada. Entonces ahí ya me va a quedar, la voy a acomodar porque de ahí falta pegar las hojas. Pero antes voy a hacer acá con estas dos hebras, vamos a hacer dos nudos y vamos a perder las hebras por dentro. ¿Ya? Entonces ahí hago un nudo y acá de nuevo otro nudo más, y ahora voy a cortar y voy a perder las hebras por dentro. Entonces ahora me voy a ayudar acá con la aguja y voy a esconder ahí, ven, y ahí quedó escondida. Miren, acá le he echado silicona a la mitad nada más de las hojas porque lo vamos a pegar solamente hasta la mitad, ya, hasta esta parte. Entonces lo pegamos ahí, vamos a esperar que se seque bien, así, de esa manera. Miren, ahora sí ya está. Lo último, con una cinta hice acá un lacito y lo voy a pegar en la parte de adelante. Ya, y miren, este sería el resultado. Me gustó muchísimo cómo quedó, han quedado muy lindas. Es un lindo detalle ahora que se viene el Día de la Madre. Miren, para regalar, para vender, lo que ustedes deseen. Es rápido y fácil de hacer. Lo mejor es que gastamos poco material y queda muy linda. Ya, si les ha gustado el video, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció el tutorial. Y si todavía no están suscritos al canal, las invito a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien. Chau, chau.